Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 25, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Conciencia ambiental en el Perú. Agenda de la semana 25, día 1. Competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad. Planificamos y redactamos la primera versión del artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en la población. El reto. La elaboración de un fanzine. En la actualidad, la contaminación ambiental se ha convertido en un problema complejo de resolver, estando de por medio las autoridades, pero también las personas. En ese sentido, revisarás las fichas mixtas que has logrado elaborar con la información de los textos leídos la semana pasada y deberás asumir una postura frente a la problemática de la contaminación ambiental. Asimismo, buscarás los argumentos que logren sostener y justificar tu opinión. Para ello, comenzaremos leyendo y recordando el texto de la semana pasada, la ecoética en el Perú. Como puedes observar, el texto de la semana pasada tiene la siguiente estructura. En el primer párrafo vemos la introducción, en donde también podemos encontrar la posición o la actitud del autor frente a un tema específico. En este caso, estamos hablando de los principios morales y que es importante concientizarnos sobre la conservación de los componentes ambientales. Listo. En el segundo y en el tercer párrafo vemos los argumentos que ha utilizado el autor para reforzar su posición. Los argumentos son un conjunto de datos, casos, ejemplos y citas que se presentan para respaldar la postura, la opinión del autor. Y por último, tenemos la conclusión. La conclusión es el resumen y refuerzo de la postura del autor. Al lado derecho vemos la estructura entonces de un artículo de opinión. Entonces, profesora, el texto que leímos la semana pasada es un artículo de opinión, así es, y el día de hoy, en esta semana, vamos a comenzar a redactar un artículo de opinión, el cual debe tener la misma estructura del texto que leímos la semana pasada. ¿Y cuáles son las partes del artículo de opinión? En primer lugar, el título. Siempre debes de utilizar, pensar en un título que genere interés en el lector. Luego, en el primer párrafo vas a desarrollar la introducción en donde colocarás tu postura como autor de este artículo. Luego vas a utilizar 2 párrafos para que coloques 2 argumentos que puedan que refuercen tu postura y por último una conclusión. Te mostramos un ejemplo. El título de este ejemplo es el medio ambiente, bien común. La postura que se va a defender. Pienso que debemos considerar el medio ambiente como un bien común. Entonces, en esta postura debo agregar más información para introducir al tema. Luego, los argumentos que voy a utilizar son que las personas echan los desperdicios en las calles, aún habiendo tachos, lo cual afecta el derecho de todos de gozar de un ambiente limpio. Y el segundo argumento, el usar bolsas de tela o canastas para las compras hacen que utilicemos menos bolsas de plástico, lo cual disminuye la contaminación de los ecosistemas naturales que son importantes para la vida de las plantas, animales y personas. Como ves, son dos opiniones que me ayudan a reforzar la idea del medio ambiente como bien común. El primero, sobre no echar desperdicios en las calles, no arrojar desperdicios en las calles. Y el segundo, que hace referencia a la utilización de las bolsas de tela. Y por último, la conclusión, que también ayuda a reforzar la postura, que es importante que todos cuidemos la naturaleza, pues todos nos beneficiamos de ella. En esta estructura que te presentamos, solamente te estamos dando algunas ideas. ¿Listo? No es un texto terminado, solamente están las ideas que yo debo de ampliarlas y desarrollarlas en el momento de la redacción final de mi texto.
Ahora, debes de tener en cuenta que un artículo de opinión es un texto de tipo periodístico, generalmente breve, que muestra un comentario o una posición, una postura que está argumentada sobre un tema que puede ser de actualidad o de interés general para la comunidad. El autor de este tipo de artículos suele ser una persona reconocida por ser especialista en el tema o por su trayectoria. El artículo de opinión es de difusión masiva, se publica en medios impresos o virtuales. Para este caso, recuerda que el artículo de opinión, para redactarlo necesitas leer, investigar, para que tus opiniones, tus argumentos sean mucho mejor elaborados. Características del artículo de opinión. Primero, como expresa una opinión personal, suele estar escrito en primera persona, en el yo. Luego, puede respaldarse con citas de otros autores. Ya sabes que va entrecomillado y en cursiva y siempre debes de mencionar a quién le corresponde esa cita y en qué libro o de qué fuente lo has extraído. También puedes utilizar datos estadísticos. Y tercero, el lenguaje que utilices puede ser formal o informal, pero de tipo coloquial, de acuerdo con el tono que quiera dar el autor, pues el articulista goza de gran libertad expresiva. Después de haberte mencionado todo esto, vamos a comenzar a planificar tu artículo de opinión. Para ello es importante que primero respondas a las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿cuál será el tema de tu artículo de opinión? Pregunta número 2, ¿qué información conoces sobre el tema? 3, ¿por qué el tema que elegiste es de interés general para muchas personas? 4, ¿a quién estará dirigido tu artículo de opinión? 5. ¿Cuál es el propósito de tu texto? Y 6. ¿Dónde buscarás información para redactar tus argumentos? Estas preguntas y respuestas deberás de escribirlas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Una vez que ya las has respondido de manera correcta, es momento de comenzar a redactar tu artículo. Para ello es importante que tengas en cuenta la siguiente estructura, la que te presentamos hace un momento. Luego de redactar tu artículo de opinión siguiendo la estructura correspondiente, vas a revisarlo. Vas a revisarlo utilizando esta lista de cotejo. Esta lista de cotejo te va a ayudar a mejorar, a ver cómo puedes mejorar tu artículo de opinión. Para utilizar esta lista de cotejo, vas a leer cada indicador y vas a responder si el ítem mencionado le corresponde o no le corresponde al texto que has redactado. Primero, adecuo mi artículo de opinión al propósito comunicativo, al tipo de texto argumentativo y a sus características. Mi artículo cumple con ello. Si es sí, marca un check. Si es no, también, porque eso te ayudará a corregirlo. Segundo ítem, elijo estratégicamente el registro formal o informal de mi artículo de opinión, adaptándolo a los destinatarios y seleccionando las fuentes de información confiable. ¿Estás citando las fuentes? ¿Estás utilizando un registro formal o informal? Tercero, ordeno mis ideas en torno al tema tratado, las jerarquizo en subtemas y las desarrollo para argumentar mi postura sin digresión o vacío. Cuarto, establezco diversas relaciones lógicas entre las ideas de mi artículo de opinión a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales. Quinto, utilizo recursos ortográficos de puntuación que dan sentido a mi artículo de opinión, el punto, la coma, los dos puntos y otros. Siguiente, evalúo de manera permanente si mi artículo de opinión se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre mis ideas o si el uso preciso de conectores y referentes aseguran la cohesión entre estas. Y por último, determino la eficacia de los recursos ortográficos que utilicé, así como la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar mi artículo de opinión. El utilizar esta lista de cotejo te va a ayudar a ti a que puedas reformular y mejorar tu artículo de opinión. Eso sería todo por hoy. Gracias.